Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del sueño, acerca de por qué dormimos. El sueño es una conducta, es decir, un proceso fisiológico caracterizado por la disminución de ciertas funciones, como lo son la conciencia, la respuesta a estímulos y el metabolismo. Pero a su vez se consolidan muchas otras cosas demasiado importantes, de las que hablaremos más adelante. El sueño es un ciclo enmarcado dentro del ciclo sueño-vigilia. Este ciclo o este proceso depende de tres estructuras encefálicas muy importantes, como lo son el hipotálamo, la glándula pineal y el núcleo supraquiasmático, los cuales responden a los estímulos externos de luz y oscuridad. Todos los mamíferos dormimos y muchos animales lo hacemos, incluso la mosca de la fruta lo hace. Y si bien la ciencia aún no ha encontrado respuesta al por qué dormimos, sí sabemos muchas cosas al respecto. Hemos definido un ciclo, hemos definido sus etapas, hemos definido sus procesos y ondas electroencefalográficas. Y también hemos definido la importancia que tiene el sueño en estos mecanismos. Para entender bien esto, vamos a hablar del ciclo del sueño. ¿Qué es el ciclo del sueño? El ciclo del sueño es un ciclo que dura aproximadamente 90 minutos, que consta de 5 fases. Pero a su vez, esas fases están enmarcadas dentro de dos fases principales, que son la fase REM, que por sus siglas en inglés quiere decir fase de movimientos oculares rápidos, y la fase no REM, que es todo lo contrario, es decir, la fase en la cual no hay movimientos oculares rápidos. Para entender este ciclo, vamos a entender que las primeras 4 etapas corresponden al sueño no REM, es decir, el sueño donde no hay movimientos oculares rápidos, y que únicamente la quinta fase correspondía al sueño REM, es decir, el sueño donde hay movimientos oculares rápidos. Entonces, vamos a iniciar desde la primera fase. La primera y la segunda fase corresponden al sueño ligero, ¿sí? Un estado de somnolencia, un estado donde las ondas cerebrales empiezan a disminuir, principalmente en frecuencia. Y aquí encontramos principalmente las ondas de actividad teta. Y es en estas dos fases en las que nosotros podríamos despertarnos fácilmente si no nos encontramos en un ambiente externo amigable para poder conciliar el sueño. Posteriormente, las fases 3 y las fases 4, que algunas personas o en algunos textos las presentan como una sola, corresponden al sueño profundo. Este es aquella etapa del sueño no REM caracterizada por unas ondas con una menor frecuencia que las demás, que son principalmente ondas delta, y este se consume aproximadamente el 20% de este ciclo del sueño. Es en este periodo del sueño profundo donde generalmente se suelen presentar las parasomnias, pero pues eso es un tema para otro video. Y finalmente tenemos la etapa 5, que corresponde al sueño REM o de movimientos oculares rápidos. Esta etapa es muy importante porque es la etapa donde nosotros soñamos, ¿sí? Donde se da ese proceso onírico y donde hay una alta actividad cerebral, incluso comparable con el estado o el proceso de vigilia. Y se caracteriza principalmente por ondas beta. Bien, ahora, ¿qué tenemos que entender con respecto a este ciclo del sueño? Tenemos que entender que no simplemente se trata de la disminución del estado de conciencia y de la respuesta a estímulos. Hay muchas otras variables fisiológicas que se afectan durante este proceso, como lo son los movimientos oculares, ya definimos qué pasa en cada una de esas fases, el tono muscular, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el metabolismo, la temperatura, la erección peniana y los movimientos corporales. En resumidas cuentas podríamos decir que en el sueño REM hay movimientos oculares rápidos y hay una alta actividad encefálica y hay una alta actividad del sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, y todas estas variables fisiológicas están aumentadas a excepción de los movimientos corporales. Los
movimientos corporales están disminuidos porque hay una inhibición de la neurona motora inferior. Entonces es un cuerpo muy activo a nivel del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, pero a nivel motor está totalmente inactivo, casi que paralizado. Incluso aquí en el sueño REM es donde se pueden presentar erecciones peneanas, y por eso es común que si una persona llega a despertarse durante el sueño REM, por ejemplo, puede despertarse con una erección. Es algo totalmente normal, e incluso en estudios del sueño han servido para poder descartar si un problema de erección puede o no ser causa de un problema psicógeno o un problema orgánico. Y en la fase no REM pasa todo lo contrario. Decimos que es un encéfalo y un sistema nervioso autónomo disminuido en su actividad, pero un cuerpo muy activo. ¿Sí? Hay movimientos corporales un poco exacerbados. Para finalizar, vamos a hablar de la verdadera importancia que tiene dormir, de la verdadera importancia que tiene el sueño. El primero y el más lógico es simplemente el restablecimiento de energía. La segunda función importantísima es la consolidación del metabolismo, principalmente el anabólico, ¿sí? Algo que tiene mucha importancia sobre todo para las personas que se preocupan por su musculatura, te permite esa formación de nuevas moléculas. La eliminación de radicales libres, que ustedes saben que los radicales libres son la génesis de muchas enfermedades, ¿sí? Que los radicales libres son un promotor, un inductor de inflamación. La regulación de diferentes procesos endocrinos, sobre todo pues, relacionados con aquellas variaciones en el ciclo circadiano. La consolidación de la memoria, muy importante, sobre todo la consolidación de la memoria a mediano y largo plazo, es muy importante y está muy relacionado con aquel restablecimiento o aquella como limpieza que se genera a partir del sueño de la actividad neuronal en la corteza. Y también tiene funciones inmunes muy importantes, como lo son la activación de los linfocitos T. Además, recordar que la privación del sueño puede conducir a estados en los que se generan alteraciones en perceptivas, en las que se generan alteraciones del juicio y el raciocinio, alteraciones en el proceso de la toma de decisiones y, como habíamos dicho antes, alteraciones en el proceso de consolidación de la memoria, lo cual en resumidas cuentas podríamos decir que es una psicosis, es decir, la privación del sueño puede conducir a una psicosis. Y además, y siendo más extremistas, aunque no se ha dado como una fecha límite o un número de días límites, la privación del sueño también puede llevar a la muerte. Eso es todo. Muchas gracias. Pero ya. Si pausamos esto mejor y volvemos a empezar. No. Y es que está bien. El bombón con spray y salchichón.